Me da mucho gusto que estemos el día de hoy aquí, eh, distintos representantes también de distintos países. Me da mucho gusto que esté el doctor Elkin, que esté el doctor Salamón. Entonces ya con eso está Colombia, Argentina, vi por ahí Chile, muchas otras personas que nos siguen también de Argentina, del mismo, o propiamente de nuestro país, de México. Entonces, pues creo que es un encuentro muy interesante. Vamos a ver qué se produce, como en las otras conferencias, como en las otras charlas. Pues la idea es ir dialogando. Entonces, pues yo plantearía la primera pregunta que les hemos venido haciendo a todos los analistas al principio, porque sin duda la forma en la que ellos definan desde su perspectiva, desde su propio esquema, esto que nos está ocurriendo, pues desde ahí comienza a ser interesante. Hemos escuchado ya distintas formas de definir esto que nos pasa y bueno, pues hoy quisiéramos dialogar con el doctor Salamone acerca de esto, doctor. Entonces le preguntaríamos de entrada, ¿cómo definiría usted esto que nos está ocurriendo? Buenas, no sé en qué horario es allá, pero acá está anocheciendo. Los saludos a todos, agradezco muchísimo esta invitación. Es un gusto encontrarme con algunos amigos como Mario Elkin, como Alexandro, ahí me aparecen cartelitos de saludos desde Guatemala, desde Bolivia. Bueno, son las cosas que pasan con esta modernidad que estamos viviendo, ¿no? Que podemos conectarnos con todo el mundo, ¿no? ¿Cómo definir lo que está pasando? Yo no tuve la posibilidad de escuchar las charlas anteriores. Realmente lo que yo estoy viviendo es una especie de, ¿cómo decirlo?, de locura de trabajo. No paro desde muy temprano hasta muy tarde. Ustedes saben que Argentina es un país que está muy ligado al psicoanálisis. Es un país que la mayoría de la gente que uno conoce se analiza o se ha analizado. Entonces hay muchísimo trabajo, por más que somos muchísimos también los analistas, digamos, ¿no? Entonces ha sido, por un lado, esto es algo que ha sobrepasado para mí la capacidad de trabajo que tengo, que es bastante amplia. Entonces, no parto de esto, de que no escuché todavía, voy a hacerlo en la medida en que aparezca en YouTube y tenga esa posibilidad a los colegas que estuvieron antes, pero sí escuché algunas cuestiones que se han dicho que yo quisiera por lo menos plantear mi perspectiva, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, he escuchado que se ha definido lo que nos está pasando con un sintagma que en el psicoanálisis de orientación lacaniana tiene peso, que es como si se tratara esto de un acontecimiento imprevisto. Y es verdad, porque salvo alguna excepción de alguien que apareció diciendo que el problema viral que íbamos a tener iba a ser un problema del futuro en aquel momento y ahora lo es del presente, y esto se difundió después que nos pasó esto, ninguno esperábamos que esto sucediera. Pero hay que tener presente que Miller utiliza este sintagma de acontecimiento imprevisto en un curso del año 2000, los Subsoderlasus, donde plantea que el acontecimiento imprevisto es un nombre de lo real, de lo que Lacan llama lo real. Es algo capaz de cambiar la posición subjetiva de alguien, es algo azaroso, imprevisto, que irrumpe repentinamente y trastoca al sujeto. Es algo que lo sacude a partir de ese episodio y que a partir de entonces ya no será lo mismo. Pero sucede una cuestión, y es que como todo lo que nosotros planteamos desde el psicoanálisis, no es algo que se pueda generalizar. Es decir, cada uno podrá decir si esto tiene ese peso para sí mismo de acontecimiento imprevisto, en el sentido de que hay un antes y un después, de que ha trastocado nuestra relación con las cosas. Yo diría que eso puede ser algo que le haya sucedido a algunos, pero que no puede generalizarse, porque seguramente tiene la dimensión de acontecimiento y también de algo, como decíamos, imprevisto. Ha modificado la realidad de todos. Incluso se habla de una nueva normalidad. Pero esto no es para todo el mundo. No es para todos.
Hay otra cuestión que se ha escuchado muchísimo y es plantearlo como si se tratara de un trauma. El trauma es algo que no puede ser digerido, que es inasimilable para el sujeto. Lacan lo define como un encuentro fallido con lo real. Seguramente puede ser para algunos también esto algo traumático, pero lo mismo que decíamos antes, tampoco es algo que pueda generalizarse. Yo no sé si ustedes han escuchado sujetos, pero yo ya he escuchado a varias personas que están, no es que estén contentos con que haya un virus que sea peligroso en la calle, pero sí están contentos con el encierro. Y no le resulta ni traumático, ni le ha cambiado la vida, pero no como algo negativo necesariamente. Yo no sé si en mi experiencia, insisto, trabajo todo el día, veo 20 personas por día, en general los que están mal con todo esto del encierro son un grupo, no todo el mundo, es más o menos parejo. Se ha dicho, por ejemplo, que el virus es lo real. Yo escuché mucho este planteo, pero en el sentido lacaniano tampoco es un real. No es algo que nosotros podamos ver a simple vista, pero no es algo del orden de lo imposible. No es algo que no sea parte de nuestro universo simbólico. Y por otra parte, es algo que es inherente a la naturaleza. Miquel Basol lo aclaró muy bien cuando planteó que el coronavirus, lejos de ser del orden de lo real, tiene un carácter de una enorme burbuja de sentido. No se ha parado de hablar de lo que esto implica desde que empezó la cuestión. Incluso hay todos, por más que se sabe poco, se sabe que es muy contagioso, prácticamente es lo único que se sabe, se va ganando terreno en el saber y sí ha generado un saber que puede tener por momentos cierto ribete delirante, digamos, ¿no? Bueno, siempre el sentido tiene algo de delirante. Hay, sí, esto es evidente, que en algunos sujetos se ha desacomodado la relación que ellos tienen con lo real, como también con lo simbólico y con lo imaginario. Ha desacomodado lo que es la realidad psíquica de cada uno, se ha visto sacudido y de una manera diferente. Entonces, no para todos me parece que es un acontecimiento imprevisto, aunque se trate sí de un acontecimiento no esperado. No para todos, digo en el sentido casi conceptual que ya tiene esa palabra, ¿no? No para todos es un trauma, pero eso me gustó del título que propuso Lisbeth Ramírez. Lo que nos ha acontecido es algo del orden de lo contingente, porque en relación a lo que planteamos antes, un acontecimiento, un trauma, se trata de algo que puede suceder o no. Se trata de, podría ser una buena palabra, un suceso. Una contingencia es algo que puede suceder, es la posibilidad de que ocurra o no una cosa. La contingencia es algo que se presenta en el campo de la lógica, algo que puede ser o no ser, algo que no es necesario, pero sí posible. Y esto evidentemente lo era. Aristóteles puso en oposición la contingencia y la necesidad. Entonces quizás podríamos hablar, para no usar conceptos que ya tienen un uso especial, de un suceso imprevisto, ¿no? De algo que eso sí ha sido algo que aconteció, que fue una contingencia que no esperábamos, que finalmente sucedió y que era imprevisto realmente. Es decir, un suceso que no esperábamos y que nos obligó de alguna manera a acomodarnos, ¿no? Bueno, este es mi punto de vista. No sé si seguramente podemos discutir, no sé si ahora o después, si ustedes quieren esto que les estoy diciendo, ¿no? Pero me parecía que esas tres cuestiones, acontecimiento imprevisto, trauma, irrupción de lo real, hay que moderarlo y situarlo en cada caso, ¿no? Con esto que usted nos plantea en la primera parte, doctor, que tendría que ver con lo imprevisto
con esto que tendríamos que moderar respecto de si es traumático o no. Es decir, lo que usted nos está planteando es que todo depende de los recursos con los que cuente cada quien para Exactamente. poder enfrentar esto que sin duda, pues sí es algo inesperado, es Ujú, una ruptura, es una interrupción, ¿no? Rompe la continuidad y a ujú, partir de ahí, bueno, no podemos negar que en muchos, en todos, habrá un impacto. Yo pienso que incluso habrá impactos que para nosotros son aún imperceptibles. Tal vez no sepamos hasta dónde llega esto. Entonces, en ese sentido, considerando que hay personas, algunas que están directamente en el frente de batalla, otras personas que cuentan con menos recursos eh, para poder enfrentar estos recursos de todo tipo, ¿no? Y digamos, los que creemos que esto no nos afecta, que lo podemos sobrellevar y de pronto estamos compulsivamente trabajando, lo entiendo perfecto, ¿no? Ahora no usamos este tiempo que teníamos para el trayecto, para trasladarnos, para relajarnos un poco quizá en el camino o estresarnos, pero de distinta manera. Ahora estamos compulsivamente trabajando hasta 16 horas diarias. Entonces, con estas distintas formas de verse impactado por esto que ha llegado inesperadamente a todo el mundo, ¿qué sería para usted, doctor, lo que podríamos esperar en la clínica, por ejemplo, para la pospandemia? lo que se viene, Sí, me parece que tenemos que transcurrir primero lo que estamos pasando, ¿no? Que por lo menos, no sé, en los diferentes países, hay personas de diferentes países, pero en Argentina no se avisora algo cercano. Se apuesta mucho el tema de la vacuna. Nadie está trabajando prácticamente, salvo alguna excepción, en los consultorios. Y o sea que primero hay que ver cuánto va a durar esto, que ya de por sí me parece que estamos todos trabajando para elaborar algún saber en relación a lo que nos está pasando. Con respecto a lo que vendrá, seguramente habrá alguna suerte de cambios, digamos, sobre todo en lo que concierne a la clínica, digamos, ¿no? Porque me parece que habrá algo mixto entre volver a lo que fue la antigua normalidad y algunas cuestiones nuevas, porque una cosa que se ha jugado muchísimo es el tema de, nosotros lo sabemos, precisamente de este tipo de intervenciones, no solamente para transmitir, sino también para plantear cuestiones clínicas, para un tratamiento clínico. Y me parece que los psicoanalistas, muchos por lo menos, estábamos alejados por un lado de eso cuando no lo rechazaban directamente. En Argentina hace 4 o 5 años se hizo unas jornadas que se llamaba algo así como hiperconectados y que trataba sobre lo que estaba pasando en la actualidad con el avance de la era digital. Y uno escuchaba en esas jornadas, que fueron unas jornadas muy grandes, posiciones encontradas. ¿eh? Algunos planteábamos la perspectiva de que la atención por estos medios me refiero más que por Zoom, yo no atiendo por Zoom, por teléfono, por WhatsApp, etcétera, etcétera, era algo pertinente, otros que no. Creo que muchos hablaban sin saber de qué se trataba la cuestión. Ahora todos prácticamente han tenido esta experiencia. Algunos se han replanteado las cosas, otros no, digamos, ¿no? Pero en lo que a mí concierne, creo que va a haber un cambio porque va a haber, si bien yo atendía telefónicamente y atendía a distancia, eran excepciones. Yo creo que ahora va a haber un grado mayor de análisis por otras vías que la personal, y entonces va a haber una cuestión mixta entre lo que va a ser lo presencial en el consultorio y el conectarnos por medios, bueno, telefónicos, digitales, internet, etcétera. Este,
no sé si, yo he leído algo de los filósofos diversos que plantean un futuro de acuerdo a esto que está pasando, y que hay también posiciones contrapuestas, pero me parece que entramos en el terreno de la opinión, que eso lo vamos a ir verificando a medida que avancemos. Sí se planteaba, por ejemplo, la cuestión de que esto fue una especie de golpe al estilo de Kill Bill al capitalismo, ¿no? Yo he salido muy poco de mi casa, pero las únicas veces que he salido, si bien hay negocios, Argentina hay cuarentena es prácticamente estricta, si bien hay negocios cerrados, negocios que han quebrado, veíamos el movimiento del capitalismo, y incluso vi un Han, Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que está bastante de moda, he leído toda su obra, me parece un tipo muy interesante, plantea que no solamente va a venir el capitalismo, sino que va a estar potencializado también por ciertas normativas de control, digamos, ¿no? Que es lo que se está viendo con respecto a lo que son los cuidados que son necesarios para salir de esta crisis. Vuelvo un poco a lo que planteabas, Lidia. Me parece que es verdad que la respuesta tiene que ver con la estructura de cada uno, con la posición subjetiva de cada uno, que las neurosis o las locuras que cada uno tenemos se han visto reforzadas, digamos, ¿no? Pero también hay una cuestión que es clave en esto, y es la permeabilidad del sujeto y la capacidad, podemos decirle, como se dice a veces, de adaptarse a las situaciones nuevas. ¿Eh? Yo no sé en los diferentes países que ustedes han cursado su materia de psicología, pero yo recuerdo cuando cursaba psicología que se definía, no lo volví a leer esa definición, se definía a la inteligencia como una capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas. Y esto fue una situación nueva. No creo que es un problema de inteligencia realmente, la capacidad de adaptarse. Creo que tiene que ver más bien con la permeabilidad que uno tiene para responder a la contingencia, a lo imprevisto. Y a mí me parece que el psicoanálisis nos enseña mucho con respecto a eso. Que el psicoanálisis nos saca de las seguridades de las rutinas, de las cosas que nosotros hacemos habitualmente, y nos para con la posibilidad de poder dar una respuesta a lo contingente. Entonces creo que esto se ha dado. Es verdad que como ha habido un cambio tan rotundo, las cosas es muy difícil que se pongan a punto. Y es verdad lo que vos decías, una de las respuestas posibles que pueda haber en estos casos, frente a lo que es una crisis, sería una respuesta maníaca. Pero hay que tener en cuenta una cuestión, me parece, que la manía implica, en el sentido por lo menos fuerte del término, en el sentido, vamos a decirlo así, psicopatológico del término, implica un rechazo del saber, es decir, algo del orden del desconocimiento. No sé ustedes, yo siempre tuve dentro de mis características ciertos ribetes maníacos. Yo siempre trabajé 16 horas por día, no fue con esta pandemia, digamos, ¿no? A mí me encanta lo que hago y le dedico mucho tiempo y duermo muy poco por cuestiones también estructurales mías. Nunca llamé el quedarme despierto hasta las 4 de la mañana insomnio, porque yo me quedo haciendo lo que me gusta y lo disfruto mucho. Entonces, hay algo de maníaco en ese accionar, pero uno tiene un conocimiento de lo que está pasando, no solamente por los analizantes, sino también porque tengo la costumbre de escuchar unos pocos minutos al día el noticiero para ver cómo va la cosa. Y me parece que adquiere otro ribete la cuestión cuando este virus, que tiene sus peligros, empieza a incidir en la vida de alguien, sobre todo que tiene que ver con uno, digamos, ¿no? Por ejemplo, de un ser querido. Hubo gente que ha perdido personas queridas ya, o que han estado enfermos, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso tiene una importancia en la vida de cada cual, pero también hay que decir que esto pasa lógicamente en cualquier caso de que alguien pierda algo o que alguien se enferme y tenga problemas de salud graves, digamos, ¿no? Existe, sí, me parece, uno ve que este virus a mucha gente lo confronta
al peligro y a la posibilidad de la muerte. Entonces esto puede desencadenar, por ejemplo, ciertas cuestiones neuróticas o paranoicas también, ¿por qué no?, que hemos visto, digamos, ¿no? Pero un poco lo que yo les decía antes, el aislamiento que estamos viviendo es una de las soluciones que Freud propone al malestar en la cultura, que mucha gente adopta, y más en esta época. Piensen, todo el consumo de sustancia tóxica, todo eso apunta al aislamiento del otro. Entonces, para esos sujetos que yo les decía antes, que ya tienen una relación difícil con la cultura, que le implica un malestar muy grande con el otro, el aislarse ha tenido cierto valor. Por lo menos, insisto, tengo muchísimos casos. No sé si yo trabajo con este tipo de casos por trabajar mucho con toxicomanías, pero por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando fue el primer día que empezó esta crisis, dije, sonamos. ¿Qué va a pasar con los analizantes que uno está trabajando y que se matan consumiendo? Lo que me encontré es que, claro, muchas veces el consumo está ligado a las salidas nocturnas, a las fiestas, a los bares, y me encontré con que están todos en casa, personas que incluso tenían muchos años de consumo y que todavía no habían logrado frenar esa cuestión pulsional, y me encontré que están en su casa tranquilo. Es una especie de internación domiciliaria provocada por todo esto. No sabemos qué va a pasar, volvemos ahí a lo que decíamos antes, con la pospandemia. No sabemos si cuando salgan volverán al estado anterior o este parate les sirve incluso como para poder frenar, como decía antes, como una especie de internación domiciliaria momentánea que le permite despegarse de esa cuestión pulsional un poco y a partir de lo que estamos trabajando quizás tengan otra posibilidad, ¿no? Pero yo algunas veces planteé en relación a otras temáticas, en relación a la época, y esto, bueno, no es algo ajeno a la época, que un psicoanalista, tomando dos categorías de Humberto Eco, no tiene que ser ni un apocalíptico, es decir, no ver la cuestión de una manera pesimista, porque eso se transmite, se contagia y no es bueno para el campo del deseo, digamos, ¿no? Ni tampoco un integrado, o sea, integrado en el sentido de, todo está bien, que sería lo que un poco decíamos de negar la realidad, ¿no? Me parece que en general cuando uno lee versiones sociológicas de la época y de las cosas que pasan, caen de un lado o del otro. ¿eh? Y nosotros no estamos para transitar eso, sino estamos para leer lo que le pasa a cada sujeto con eso. Y lo que le pasa a cada sujeto con eso es diverso. Sin duda esto es acorde a cada persona, a cada circunstancia. Cuando dijo que dependía como de dónde había cursado psicología, creo que dijo así, podríamos decir también que depende de dónde uno viva la pandemia, ¿no? En México tenemos alrededor de 60,000 muertos, entonces el impacto es crudísimo. Y en este momento, cuando usted menciona justo, no sabemos cuándo esto termine, tendríamos que pensar en qué ocurre, a esto me refiero cuando es imperceptible, si ubico esto que usted dice, cada quien y sus locuras, algunos reaccionamos de forma maníaca, otros, nos decía Dabois, los locos están muy contentos porque están acostumbrados a la soledad, entonces como todos, lejos de que nosotros exigimos que ellos siempre adopten nuestra forma de vida, nosotros nos sintonizamos ahora con ellos y entonces quedamos todos normalizados. Eso se puede leer así también. Pero el tema es este impacto de este presente eterno, justo, que no sabemos cuándo va a terminar. No sabemos, estamos esperanzados en la vacuna, si será en enero, en febrero. Esto será catastrófico, especialmente sin caer en este reduccionismo maniqueo, ¿no? De un lado o de otro. Esto sí tiene un impacto, por ejemplo, en los niños, ¿no? En la mañana hablaba con un niño y me invitaba él vive en una zona en Morelos, y me invitaba a nadar a su casa. Entonces yo le decía que sí, que iba a ir a nadar, pero me decía, pero te tienes que esperar, es que tienen que atrapar el coronavirus.
Entonces dije, mira cómo lo representa como si fuera un asaltante, como si fuera un delincuente que hay que atraparlo, o un bicho así que se puede meter en un frasco y con eso lo vamos a resolver. Entonces, para los niños, terminar, por ejemplo, un ciclo escolar de esta manera, con el esfuerzo que implica representar esto que a nosotros nos cuesta trabajo, que es el Zoom, ¿no? Hay un impacto ahí, sin ser catastrófico, pero, por ejemplo, como psicoanalistas tendríamos que ubicarnos en esta generación que viene. Nosotros sin duda tenemos más elementos, más recursos psíquicos para poder enfrentarla, pero para los niños está siendo muy duro no poder ingresar al ciclo escolar, por ejemplo, y no saber cuándo. Ahora, con eso terminó. Cuando usted menciona el tiempo, para mí es así, este impacto del presente eterno. Es muy fuerte eso. Yo les voy a ser sincero, yo, si para algo me sirvió el análisis personal a mí, es para curarme del pesimismo. Fui siempre una persona muy pesimista, con rasgos obsesivos y un super yo muy potente. Entonces, a mí lo que me pasa, y les pido mil disculpas, pero es lo que me pasa, que veo problemático cuando, de lo que nos está pasando, cuando se produce una pérdida, ¿no? Cuando hay algún fallecimiento, cuando alguien pierde la vida y pierde un ser querido. Me parece que en lo demás es verdad, es problemático el encierro, y tengo una explicación para eso que es freudiana. Y hay un síntoma que yo he visto cada vez más, un síntoma en términos generales, después hay que ver cómo se juega en cada uno, pero que he visto avanzando cada vez más a lo largo del encierro, que es el fastidio. Gente que en principio no estaba tan mal, ya está fastidiosa. Y también uno ve lo que va a ser una catástrofe, sí, sin duda, esto es algo objetivo, a nivel de lo económico, porque hay mucha gente que no ha podido trabajar, no ha podido trabajar como antes, y eso va a incidir en su vida. Pero yo he visto también muchas cosas muy interesantes en esta época. O sea, a mí me permitió, bueno, yo soy muy curioso y siempre me gusta algo de que nos permita plantearnos cosas, digamos, que sean nuevas y de estudiar eso. Y ha sido un momento único, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, doy clases en un máster donde viaja gente del interior de Argentina. Argentina es un país muy extenso, hay gente que está a 1.500 kilómetros y viajan una vez al mes los fines de semana para tomar clases. Y yo les puedo asegurar que si le preguntan a todas esas personas si no estuvo bueno poder tomar clases por Zoom, es decir, abandonar 3 días su provincia para venir acá, y en general van a decir que estuvo muy bueno, digamos. No es lo mismo, tiene sus dificultades, pero también no era algo a lo que estábamos acostumbrados, digamos, ¿no? Yo daba clases, por ejemplo, se daba una clase en la escuela a la que pertenezco, tenía 40, 50, 60 personas, ahora da uno una clase por Instagram, lo ven 600 personas en vivo y 1.200 se conectan después. Es decir, y está esta posibilidad que estamos viviendo hoy en día. Hubieran tenido ustedes una reunión, no sé cuánto hubieran sido, pero ahora estamos conectados con quien quiera, digamos. Me parece que yo veo también todo un campo interesante en todo eso, ¿no? Y que nos abrió los ojos lo que está pasando, porque antes también existía. Quizás se perfeccionaron algunas plataformas, digamos, ¿no? Entonces no tengo tanto, puede pasarme que insisto, algún ser querido le pase algo y entonces uno ya entra ya en una dimensión complicada del asunto. Pero a mí me parece que es una experiencia interesante que no la puedo ver pesimistamente, digamos, porque tampoco es algo eterno. Creo que la vacuna saldrá, bueno, incluso México y Argentina están hermanados en ese proyecto, digamos. Ya tengo una amiga psicoanalista que ha pasado por una de las pruebas se ha aplicado la vacuna, está en el periodo de prueba, y creo que, bueno, que es algo que después lo que sí uno ve es que pone en juego, como decíamos antes, la sintomatología de cada uno, digamos, ¿no?
yo qué sé, las personas obsesivas están con los hábitos de limpieza de una manera muy fuerte y todo lo que habían solucionado a ese nivel sintomático quizás personas paranoicas hay de los dos lados, como bien decías vos, hay en general un psicótico, el encierro a veces le viene bien, y hay otros que se persiguen con la posibilidad de que algo le vaya a pasar, obviamente. También ahí vemos la diversidad del asunto. Por supuesto que después con el encierro también está lo que se juega en el marco, llamémoslo así, de lo familiar, o con quién uno está encerrado. Hay parejas que se han descubierto, que se han conocido, digamos, que han compartido momentos que antes no compartían. Y hay familias que han estallado porque necesitaban para su equilibrio estar separados y no compartir tanto tiempo, ¿no? También en esto ha habido cuestiones diversas, pero en lo personal, insisto, a mí me pareció una experiencia nueva, interesante. Es verdad lo que decía Lilia, con un nivel de trabajo inusitado, pero es lo que a mí me gusta. Yo siempre me gustó la definición del psicoanálisis como un estilo de vivir la pulsión que hace Miller, ¿no? Y ese es el estilo que que a mí me gusta por lo menos. Quizás el que tenía un estilo más tranquilo le ha desacomodado mucho las cosas, digamos, ¿no? Pero bueno, también quizás sean dos formas, el apocalíptica y la integrada de ver la cuestión, ¿no? Y creo que si somos de un lado o del otro tenemos que regular un poquitito para poder ver qué se juega en cada caso, digamos, ¿no? Hay yo he leído hace poco, bueno, eh, tampoco hemos tenido tanta posibilidad de leer mucho como hubiéramos querido y hubiéramos avisorado al principio, pero yo vivo dando clases y he leído para el malestar en la cultura y me he encontrado con ribetes que no había leído antes, que quizás ustedes lo conozcan, pero que nunca había puesto el detalle en eso, ¿no? Y una cuestión que planteaba Freud ahí, hablaba de algo que hay que ver cómo lo tomamos, porque corremos el riesgo de tomarlo como si fuera una serie de consejos, digamos, ¿no? En un momento él habla, no sé si lo recuerdan, del arte de vivir, del arte de vivir. ¿Mm? Y lo que Freud ahí plantea es que, bueno, él ahí en ese libro plantea toda la cuestión del aislamiento como solución, del quitapena, de cómo hay toda una tendencia a alejarse del sufrimiento y buscar algo del orden de la felicidad. Yo siempre pensé que era algo imposible, ¿no? Freud pone, por ejemplo, como ejemplo extremo el ermitaño, digamos, ¿no? Como alguien que está aislado absolutamente. Pero también existe la posibilidad de relacionarse de otra manera con lo que él llama así, la técnica del arte del vivir. Y él lo que dice es que es natural trasladar la satisfacción a procesos internos, es decir, desplazar la libido hacia el interior y extrañarse del mundo. Y que en algunos casos aferrarse a ciertas cuestiones, a ciertos objetos, esto ya genera una suerte de felicidad. Pero ubica, y me pareció muy interesante esto, para plantear lo que decíamos antes, de las diferentes modalidades que se pueden dar en ese encierro, ¿no? Ubica en el centro de la cuestión al amor, como posibilidad de llevarse bien en ese arte y poder armar ese arte del vivir. Pero es interesante lo que dice él, porque no dice, no es el amor en términos generales, cuánto se quiere uno. Él dice, se trata del amor sexual. Dice, es el prototipo de experiencia placentera y es algo que depara felicidad, ¿no? Y es algo que está primario para uno. Es decir, que en lugar de, por ejemplo, buscar en un quitapenas, en aislarse negando la realidad, existe la forma, un arte del vivir que permita a través de esta cuestión, y cuando dice el amor sexual me parece que está hablando de un espacio con el otro que permite la circulación de un goce también.
Porque el problema del aislamiento es que el goce se vuelva nocivo. El goce, yo he tomado esta palabra alguna vez para plantear qué es lo que pasa con el aislamiento, tiene la capacidad de que la libido se estanque y eso empieza a resultar nocivo para uno. Entonces empieza a haber síntomas que me han relatado que tienen que ver con esto. Ansiedades, problemas en la piel, problema con la alimentación, bruxismo. Una dentista me decía que hay mucho más casos de bruxismo que lo que hubo en otro momento, digamos, ¿no? Entonces me parece que está esta cuestión de que si uno está bien en ese terreno, en el terreno de lo que Freud llama el amor sexual, para esto también nos prepara el análisis, porque nos permite que la libido circule de otra manera, digamos, ¿no? Que no se separe tanto el amor de lo sexual. Bueno, si uno logra cierta cuestión con eso, incluso Freud no solamente menciona la cuestión de la sexualidad como solución, también él dice todo aquello que nos genere ciertos sentimientos que tienen que ver con esta cuestión, cuestiones que nosotros encontremos a partir de la belleza, en la naturaleza, en el arte, en los gestos humanos, dice, muy interesante, los paisajes, ¿no? la ciencia, y dice Freud, dice muy interesante lo que plantea, dice, se trata de un goce embriagador. ¿Mm? O sea que por un lado uno puede tener este goce estancado, puede buscar ese goce a partir de formaciones que lo extrañan al sujeto de la realidad, como pueden ser las sustancias tóxicas, o puede tener un goce en el amor y en la relación con los objetos que no impliquen un extrañamiento de la realidad. Como decíamos antes, en esta cuestión maníaca que a veces implica un rechazo del saber, digamos, ¿no? Entonces me parece que se trata de encontrar eso. No es fácil, pero un análisis apunta a eso. Yo creo que el psicoanálisis apunta a que el accional del superyo no sea tan devastador, entonces ubico en ese accional del superyo clínicamente muchas veces la dimensión del pesimismo, y que no sea un goce sufriente, digamos, que es lo que provoca el superyo, y que permita una relación, un lazo con el otro y con los objetos que tenga aire, el aire suficiente, como para que haya algo ahí del deseo y de un goce que no resulte nocivo para el sujeto, digamos, ¿no? Y me parece que nosotros como psicoanalistas, en esta época donde esas cuestiones se ponen en juego, para algunos serán traumáticos, para otros tendrán estas problemáticas que decíamos a partir del aislamiento, podemos llegar a permitir que se trabajen y se establezcan ciertas salidas que no sean nocivas para el sujeto. Pero lo dice muy claro Freud, dice, ninguna regla vale para todos. Y entonces estaríamos en la posibilidad de hacer de este encierro algo amargo como el vinagre o dulce como el vino, ¿no? Para compartirlo con otros en casa y a distancia también como lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces creo que esta parte de la clínica, como la ha aterrizado doctor con este texto de Freud, creo que es muy interesante y creo que ya hay suficiente material como para que los asistentes puedan preguntar, reflexionar, participar. Entonces, si gusta, pues podemos ir a esa parte. Sí, muchas gracias Luis por tus reflexiones. A vos, Mario. Antes de hacerte pues una invitación a plantear algunas otras reflexiones, quisiera recordarle a las personas, no sé cómo se dice, al público, a las personas que están conectadas acá y en las otras plataformas y pueden seguir esto, que Luis Salomone fue alguien que me permitió, como decía en mi intervención anterior, ir pasando como de la perplejidad y del instante de ver al tiempo de comprender, porque muy rápidamente él inventó un dispositivo nuevo para nosotros los psicoanalistas y fue que comenzó a hacer entrevistas por Skype y luego a subirlas a YouTube, entrevistando a psicoanalistas de distintos lugares del mundo a propósito de cómo estaban
cómo iba el psicoanálisis en esta pandemia y qué reflexiones cada uno podía hacer. Y ya lleva más de 10, digamos, a Miquel Bassols, a psicoanalistas de España, psicoanalistas de Argentina, psicoanalistas de niños, de la vivencia personal de cada uno de nosotros, el hecho de estar o cómodo o estar incómodo o de estar, como hemos dicho hoy, de acuerdo a su estructura y a sus posibilidades de reacción, a mí me parecería, ahora sí, muy interesante, Luis, que tú nos contaras un poco a todos de ese recorrido que has hecho entre los psicoanalistas, qué cosas nosotros podríamos ir pensando de, digamos, de las nuevas patologías que van apareciendo, pues porque si bien hay gente que está muy cómoda en casa, como un internamiento, otros que se están un poco librando del lazo social, sí hay, me parece, como unas nuevas patologías que van apareciendo en relación, por ejemplo, al alcoholismo, a la violencia intrafamiliar Eso. y a otras cosas. ¿Qué piensas tú? Sí, ya estaba viendo que son ya más de 25 entrevistas. Digamos. A mí lo que me pasó con eso es, para que vean que lo mío no es destilar optimismo, digamos. El primer día que yo me enteré de que se había desencadenado esto, pensé, esto es para largo. O sea, puede llevar años, pensé inmediatamente. Entonces, hablaba con colegas y me decían, no, yo voy a esperar que 1 o 2 semanas y retomo la atención. Y yo le decía, no van a ser 2 semanas, van a ser 4, 6 meses, 10, no se sabe. Y entonces, como tenía diferentes opiniones y todas a mí me enseñaban algo, decidí hacer eso, es llamar a amigos, a gente conocida y proponerle un sistema de una charla que después pudiéramos hacer abiertas. Pueden verlo eso en un canal de YouTube que armé para la ocasión. Yo no tenía ni idea lo que era, o sea, nunca había tenido un canal de YouTube, nunca había usado para entrevistarme con nadie en ningún medio. No tenía Skype, no tenía Instagram, para que tengan una idea. O lo tenía que me habían subido mis hijas, pero nunca lo había usado. Bueno, me pareció que había que buscar la forma de ver cómo trabajábamos, de hacer un trabajo de elaboración conjunta bueno, de ver qué pasaba con el psicoanálisis. Y yo lo que me encontré es con esto que le decía, que se invirtió la dificultad en una posibilidad de extensión, digamos. ¿No? A partir de esto de YouTube, de un seminario que damos con un amigo, con Claudio Godoy, todos los viernes a las 11 de la noche, cosa que uno nunca hubiera hecho eso en un periodo normal. Bueno, recibo cientos de mail, de WhatsApp, de Messenger, de opiniones que permiten realmente tener una mirada del asunto, ¿no? Y como decía Mario, es verdad, a nivel sintomático hay cosas que se han complicado porque, bueno, la violencia, ese es un tema, claramente, pero no es que los sujetos que caen en estas coordenadas no lo fueran. Es decir, me parece que también tiene que ver con el encierro y la convivencia, ¿no? Quienes se llevaban mal, obligados a estar encerrados, la convivencia se le complica, ¿no? Por ejemplo, sujetos psicóticos que yo he visto que tenían problemas con los hijos y que a partir de eso no aparecían en la casa, se ven llevados a tener que convivir. Bueno, entonces me parece que en esos casos uno tiene que operar de una forma, bueno, diferente a la que estábamos hablando antes, de cierto caso de neurosis, donde uno da lugar a que se ponga a punto lo de siempre, ¿no? El campo del deseo, la relación con el goce. El tema del alcoholismo, Mario, es lo que yo te decía, a diferencia de, bueno, los alcohólicos o que consumen sustancias que salen de juerga para consumir, esos se han visto tranquilizados. Pero es verdad que la gente está tomando más alcohol en su casa, porque no tiene los compromisos laborales, por lo menos de la misma forma que tenían antes, digamos, ¿no? En mi clínica,
en mi clínica particular, que es muy poquita, por más que es voluminosa, no deja de ser muy particular. No he visto grandes desbandes en estos términos, ¿no? Pero sí me han llegado, por medio de supervisiones, casos donde, bueno, donde las personas precisamente se vinculaban con el alcohol de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ahí había que poner a punto ciertas cuestiones que tienen que ver con las intervenciones que uno hace, ¿no? Hay cambios importantes que se juegan incluso entre la atención presencial, que da una capacidad de maniobra que quizás no la da la atención por un teléfono. Pero bueno, de eso se trata precisamente, de encontrar de qué forma uno puede, por ejemplo, tener más presencia, ¿no? Si es que es necesaria la presencia física, ver cómo uno puede suplir eso. ¿Eh? Hay una cuestión, un concepto de Lacan que a mi gusto se ha confundido, que es lo que él llama la presencia del analista. Hemos trabajado mucho sobre este tema en el seminario de los viernes a las 11 de la noche por Instagram. El término presencia de analista recorre toda la obra de Lacan. Pero hay que tener en cuenta que en muchos puntos él ubica el tema de la presencia a partir de un concepto que él encontró en colegas postfreudianos y lo pone en un sentido crítico, digamos, ¿no? Y que la presencia no necesariamente se refiere a la presencia física. Cuando Lacan dice que el analista ocupa un lugar en el inconsciente del sujeto, está hablando de un lugar que no tiene que ver con la presencia física, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece, vuelvo a lo que les decía antes, lo interesante es esto, cómo poner a punto la posibilidad de esta atención por otros medios que no estábamos tan acostumbrados. Aparecen cosas muy, muy llamativas a veces, porque yo qué sé, la vez pasada me encontré con alguien que estaba hablando y de repente se detiene y dice, y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, estaba mirando el televisor y la noticia que pusieron. O sea, el tipo mientras estaba hablando estaba mirando la tele, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que yo le pedí es que procuremos recrear un clima de intimidad, en el cual él pudiera asociar en serio libremente, ¿no? No puede estar alguien asociando mirando la televisión, digamos, ¿no? Cuestiones que nos planteábamos, uno puede estar con un vaso de Coca-Cola acá o con un vaso de vino. Entonces, ¿cómo operar? En un grupo de trabajo que tenemos estamos planteando eso, cómo operar en esas situaciones. Alguien traía ese caso, de alguien que acomodaba su pantalla y se servía un vino para la sesión, ¿no? O se ponían a fumar o fumaban marihuana, ¿no? Entonces uno tiene que pensar ese tipo de cuestiones, ¿no? Con eso yo tengo un pensamiento que para mí es como yo encaré las cuestiones esta, y es que todo eso tiene que formar parte de la dialéctica del análisis, y que en todo caso las intervenciones que uno tiene que decir no, sino ver cómo eso, por ejemplo, este muchacho que me estaba mirando la televisión mientras estaba en análisis, se estaba quejando precisamente de que no tenía intimidad con la mujer, ¿no? Que no podía encontrarse con la mujer, por más que estaban ahí encerrados todo el día, que no había forma de crearse un momento de intimidad, ¿no? Entonces lo que yo le dije frente a esta interrupción del televisor, y lo cual él me cuenta, con él hablo por teléfono, no lo veo, le dije, bueno, es necesario crear un clima de intimidad, digamos, ¿no? A partir de que le dije esto, que tenía que ver con el análisis, en las sesiones siguientes me dijo que estaba mejor con la mujer, que habían logrado encontrarse, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso es muy interesante cómo las intervenciones frente a las cosas nuevas que nos pasen, tenemos que inventar algo para que formen parte de la dialéctica misma del análisis. Después están los casos, en relación a lo que decía Mario, que consultan por primera vez, que uno no conoce los pacientes, y que por ahí vienen con un caso de alcoholismo grave. Y uno dice, ¿puedo operar en ese caso? Bueno, la sorpresa con la que me he encontrado es que es posible trabajar en esos casos. Y hay algo que a mí siempre me sorprende del psicoanálisis. Yo
Desde que se creó en 1992, estoy en lo que es el Departamento de Toxicología, de Toxicomanía y Alcoholismo del campo freudiano. Y estoy en la dirección hace años, no sé cuántos años. Y yo siempre, por más que uno trabaja constantemente las cuestiones clínicas, no deja de estar sorprendido por la eficacia que el psicoanálisis de orientación lacaniana tiene en estos casos. Y la eficacia tiene que ver con que me parece que nuestra orientación apunta a cambiar la relación que el sujeto tiene con el goce. Es una orientación hacia lo real. Entonces, en estos casos, yo a veces me sorprendo de cómo puede ser que alguien que te consulte de otro lugar, que vos decís, no sé si lo puedo atender, en 5 o 6 sesiones que consumía durante 15 años, haya cambiado algo de la relación con el consumo a partir de tocar 2 o 3 puntitos, ¿no? Y me parece que esos puntos que uno toca tienen que ver con la relación con el goce. Entonces esto da una capacidad de operar que para mí es muy, muy interesante, ¿no? En eso radica parte de esta visión que, que está alejada del pesimismo precisamente, ¿no? Quieren que mientras se contacta yo hablo de algo que dice, y qué lindo nombre, pero no sé cómo se pronuncia, Iskra. ¿Está ahí Iskra? ¿Puede hablar? Dice, desde su experiencia y sabiendo que la hipermodernidad toma al sujeto sin un andamiaje simbólico, de modo que no le permite hacerse con un síntoma rápidamente, sino que lo deja en el puro acto. ¿Cómo cree usted que influye la hipermodernidad en los sujetos para hacer síntomas? Bueno, ahí no entendí el final, pero es verdad, está planteando algo que tiene que ver con esta hipermodernidad, que hay un goce que tiene una modalidad autista y que quizás este encierro alimenta de alguna manera, ¿no? Es el peligro que, por eso yo avisoraba que iba a haber cuestiones más complicadas que las que he visto en la clínica incluso. Pero también me parece que en esta pregunta está parte del recurso que nosotros tenemos para responder a esto. Porque es verdad que esa hipermodernidad y esa relación con el goce no le permite hacerse con un síntoma. Pero para eso estamos nosotros. Estamos para llevarlo de esa relación que tiene con el goce, una relación autista, difícil, masiva, donde no está lo simbólico mediando ahí, donde hay un cortocircuito a nivel del significante, donde hay un rechazo del otro. Nosotros le contraponemos a eso un otro que posibilite una cuestión transferencial y que procura desde el primer momento, por lo menos esta es mi forma de trabajar, que el sujeto pueda sintomatizar algo de lo que le pasa. Es decir, captamos los significantes, los llamamos significantes amos, que puedan nombrar algo de su relación con el goce. Y entonces se produce una sintomatización que si no, no sería posible por fuera de un tratamiento, por la modalidad de goce imperante, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa es la apuesta del analista, precisamente. Por acá tenemos algunas otras preguntas que le dejan, bueno, parte de los muchos saludos que recibe, tanto de aquí de México, que le saludan, de Estados Unidos, le dice Erika México Goude. he ido, en los últimos años he ido 4 veces, es un país que quiero mucho, es casi un segundo hogar México. He estado 4 veces y he podido con mis amigos que está, Alex está por ahí, Alexandro, y con Aldo Ávila me han llevado a recorrer pueblos mágicos en cada oportunidad que fui, así que es un país que adoro, me parece fascinante. Y es verdad que tienen otra relación que nosotros con, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Hay cosas que a mí me parecieron culturalmente maravillosas. Incluso hace un par de años estuve en una conferencia editando el Día de los Muertos, que era algo que me fascinaba de la cultura mexicana, y fui invitado a Zacatecas a un evento para el Día de los Muertos a dar una conferencia. Pero me fascinó algo que ustedes tienen y que es un buen ejemplo de lo que es el goce. No sé si se llama así en todos los lugares de México, que es la máquina de choque. ¿Cómo se llama? La máquina esa que yo hice la experiencia. Nos dimos las manos
y alguien apretaba, movía una manija y daba un golpe eléctrico. Son los Máquina de toques, choque. los toques eléctricos, sí. Los toques eléctricos. y decían, el que se suelta pierde, y era imposible soltarse porque quedaba pegado. Quedaba uno, ¿no? Los músculos se contraían. Bueno, eso es el goce. Es un buen ejemplo de lo que es el goce, como uno queda pegado al goce. Se produce un cortocircuito en lo simbólico y uno queda pegado al goce. Y entonces con lo simbólico devolvemos la posibilidad de que uno pueda soltarse un poquito de eso, ¿no? Doctora, acá tiene un comentario de Eugenia Peralta que le dice, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Salamone, pues el compartir experiencias y conocimientos es una de las grandes ganancias de esta pandemia. A mí me ha permitido escuchar a especialistas que de otra forma no podría haber escuchado. También nos ha planteado formas distintas de relacionarse con la familia. Y Marta Giral le dice, yo he tenido sesiones de análisis muy buenas, donde he avanzado y he aprovechado este tiempo para hacer cosas. Me está costando la pospandemia, el retorno al ritmo laboral. Ahora estamos esta semana retomando la atención presencial. Y tiene por acá una pregunta. Marta, disculpame, Marta es una gran poeta, es argentina, y vive, sí, yo estoy en la capital y ella está, digamos, en un lugar donde es más tranquilo todo porque es más retirado de acá. Entonces, tiene la posibilidad de volver al consultorio, posiblemente, no lo sabía, pero todavía acá seguimos en cuarentena. Adelante. Sí, Luis Salamone, muchas gracias por la exposición, la verdad es muy interesante y veo, al igual que usted comparte, al menos en los psicólogos que trabajamos con orientación psicoanalítica, que sí se ha podido hacer análisis con estos dispositivos virtuales, pero yo también me hacía una pregunta, ¿qué podría pasar ya en proceso de análisis con pacientes que han llevado un proceso de análisis por un buen tiempo en modo virtual y nuevamente hacerle esta intervención para que vuelvan al consultorio de manera presencial? Claro que también caso por caso, en otros pacientes quizás la cuestión de la mirada también es una cuestión a tomarla en cuenta. Entonces, ¿cómo podría plantear un analista en caso de ciertos pacientes en los que sea muy necesario el trabajo presencial? Muchas gracias. Gracias a vos, Paul. Hay un problema que yo intenté, bueno, poner en juego lo que les decía antes y que vos también lo decías, Paul, ¿no? Que en psicoanálisis existe una única cuestión que podemos generalizar. Está la excepción que confirma la regla. Y eso es que no hay generalizaciones, que no se puede generalizar nunca, ¿no? Entonces, me parece que eso, como vos lo dijiste, vos mismo lo respondiste, lo vamos a ver caso por caso. Hay personas que no continuaron trabajando, que yo atendía en el consultorio y que dijeron, no, yo voy a esperar. Quizás esas personas, ahí se mezclan dos cuestiones que puede haber. Quizás necesitan de la presencia física del analista o quizás desarrollaron un proceso resistencial. Son las dos posibilidades. Como no hubo demasiadas chances de escucharlos, salvo en algún caso que después retomó, y entonces uno se enteró qué es lo que se puso en juego ahí, no lo sabemos todavía. Entonces, ahora, también he tenido casos de personas que me han dicho que el que yo pase a atenderla por teléfono, para ella tuvo el mismo valor que cuando empecé a atenderla con diván. Es decir, y había muchos casos, en general lo que se jugaba al principio era algo del orden de la incomodidad. Y la incomodidad no es algo malo para un análisis, todo lo contrario. A veces los análisis se entran en una cuestión rutinaria, ¿no? Y es siempre lo mismo y no pasa nada. Y esto desacomodó un poco esa rutina. Y entonces se sienten incómodos. Bienvenido sea.
El análisis, la comodidad nunca es compañera del deseo. El análisis es algo incómodo, porque uno tiene que enfrentarse a lo que no quiere saber. Entonces, bueno, como vos decías, Paul, cada caso iremos viendo. A mí, como decía Marta, me va a costar la pospandemia, pero me va a costar porque uno ya está organizado de una manera. Por ejemplo, yo fui 4 veces a México por el psicoanálisis. No es lo mismo estar hablando por acá que ir hasta México, digamos, ¿no? Entonces, para mí hay cuestiones que se han facilitado. Uno no tiene que viajar, es más fácil conectarse, más fácil ir a un lugar, no es necesario ir a las universidades. Entonces, para los analizantes lo mismo. Ahora, muchos sitúan, por ejemplo, Miquel Basol, en eso del viaje, no es el único, pero lo ha mencionado en las entrevistas que estoy haciendo. Él sitúa la importancia que tiene tener que desplazarse, tener que ir al analista, que eso cueste también es un poco, ¿no? Entonces me parece que hay algo también, bueno, que merece ser trabajado y que también, como estamos diciendo todo el tiempo, va a ser de acuerdo a cada caso, digamos, ¿no? Seguramente tendremos que seguir poniendo cosas a punto. Yo por lo menos lo intento hacer todo el tiempo. Hay cosas que cambian. Cambia el pago, por ejemplo. No es lo mismo que a uno le depositen en una cuenta o le manden por Western Union que le paguen en la mano. Hay muchas variables que uno tiene que estudiar y que lo va a estudiar en cada caso, ¿no? Y yo lo que diría es eso, lo que decía antes, que hay que eso meterlo en la dialéctica de cada análisis y ver a partir de eso cómo conviene, manejándonos con los viejos criterios lacanianos de táctica, estrategia y política, ¿no? Y revisitando eso que hace la dirección de la cura, donde la táctica está articulada a la estrategia y la estrategia a la política. Y Lacan dice, en la táctica somos libres, pero eso está conectado a la transferencia, que es la estrategia, y eso a la política, que es hacia donde va el tratamiento. Entonces, esa libertad en la táctica ahora se ve más que nunca, pero tenemos que contemplar los ejes que la articulan, ¿no? Tenemos 2 preguntas, doctor. Por acá le plantea el doctor Rogelio Araujo. Buen día a todos. Una pregunta. Toda experiencia es singular, pero la condición histórica del trauma es la ruptura simbólica del tiempo que modifica los espacios del encuentro con el otro. En su práctica clínica, ¿ha podido identificar los síntomas emergentes de esta condición? Y me costó seguirlo porque entiendo lo que históricamente se considera un trauma, pero cuando lo desplazamos ya a la clínica estamos hablando de lo que yo les decía, ¿no? En la presentación. Ya estamos hablando de cada sujeto, de cómo eso incide en cada sujeto, ¿no? Lo que sí he visto, para tomar alguna perspectiva de eso, es un poco lo que les decía, de que de acuerdo a la estructura y de acuerdo a ciertos síntomas han respondido de diversa manera. En algunos casos se constata cierto reproducimiento de los síntomas, digamos, ¿no? Por lo pronto aquí está Julieta Ordóñez, que le dice, hola Luis, ¿qué piensas hablando del malestar en la cultura, de cierta desmentida ante este real del virus? Personas que descreen de su peligro y claman por la libertad individual. ¿Cómo pensarlo en relación a el amor y la época? Es muy interesante, no sé, en México supongo que también, pero en Argentina por lo menos todo pasa por la política en algún punto y entonces empiezan a dividirse esas aguas, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, hace poco hubo una marcha anti-cuarentena, que en el medio de la cuarentena me parece que es algo sintomático, digamos, no es un despropósito, porque que se junte un montón de gente con peligro de contagiarse y encima contagiar a otro es complicado, digamos, ¿no? Se armó como una cuestión política con eso. Pero era muy interesante, yo no tengo una posición o la otra, intento leer y a partir de eso ver cómo uno actúa, digamos, ¿no?
Pero era muy interesante cómo todos los que eran pro gobierno, es decir, contrario a la marcha, salían a insultar a quienes habían decidido juntarse para hacer una marcha. Es verdad que ponen en peligro la cuarentena, que pueden mover cuestiones que lleven a contagiarse, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que se hace un uso político de la cuarentena. Y también es verdad que la gente está desesperada, sobre todo, les decía antes, por las cuestiones económicas. No creo que no ha habido un país con tanta cuarentena como Argentina. Y esto ha llevado a que mucha gente esté sumida, por más que ha habido ayudas del gobierno, es un gobierno que no es ajeno a las preocupaciones de la gente en apariencia, pero ha llevado a una crisis muy grande económica. Entonces, que se armen posiciones diversas me parece lógico. Me parece lógico y que hay que, bueno, hay gente que no acepta una posición diversa, me parece que eso tiene que ver con la relación que uno tenga con la democracia, precisamente, ¿no? Es verdad que por ahí quienes toman una posición, no sé, anticuarentena, ponen en peligro a otros, es verdad. Pero bueno, creo que lo saben. Y después hay todo tipo de movimiento a partir de eso. Hay gente que desmiente, que piensa que, no sé, que el virus no va a afectar tanto, y hay gente que arma una cuestión ligada a conspiraciones, digamos, internacionales. Bueno, insisto, esto tiene que ver con el carácter de cada uno, ¿no? Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que no han tenido la oportunidad de vivir esta situación como nosotros? Me refiero a los que están cursando un tratamiento en rehabilitación, que han pasado todo o desde antes que iniciara esta situación y hasta ahora siguen en confinamiento, es decir, como en la parte de la experiencia, para ellos no queda registrado como para nosotros esta situación. O sea, ¿tiene eso algún efecto, pues también, no sé, a nivel social o en su estructura? Porque no está quedando registrado como para nosotros. Personas que están internadas, decís vos, por ejemplo, en un proceso de rehabilitación. Sí. Bueno, les decía yo antes que esto ha sido una especie de internación domiciliaria que ha tenido cada uno. Digamos, ¿no? Es más, no es que ellos no entienden lo que nosotros estamos viviendo, nosotros estamos empezando a entender lo que ellos viven. Es muy común que como problemática para las cuestiones de las adicciones, lo primero que se recurra en la cabeza de mucha gente son las internaciones, ¿no? Yo no sé si pueden contarme ustedes si quieren en qué trabajan, si trabajan en lugares de internación, pero en lo que es mi experiencia, después de 30 años de averiguar y conocer mucha gente que dirige lugares de internación, incluso el porcentaje de personas que logran salir de un problema de adicción por internación es mucho más bajo de lo que cualquiera de nosotros piensa. El porcentaje en muchísimos lugares de internación que yo he averiguado llega apenas al 5%. Y dentro de ese 5% no se contemplan que después que el sujeto sale externado, vuelve a recaer muchas veces. Y no se contempla que sujetos que estaban limpios porque estaban internados salen, y esto va a ser otro de los problemas que vamos a tener con la pospandemia, y por consumir lo mismo que consumían antes, ponen en peligro su vida, porque el cuerpo ya no está acostumbrado, y entonces no es una recaída como se dice, sino que hasta pueden tener una sobredosis, consumiendo lo mismo que antes, por estar limpios. Entonces, yo no tengo mucha experiencia más que esta, que averiguar constantemente con quienes trabajan, con pacientes internados. En 33 años he tenido 2. Porque me lo pidieron y porque fue trabajado así, alguien que consumía Paco y alguien que consumía cocaína, que necesitaban sí o sí una internación para poder parar. Entonces no soy tampoco muy capacitado para responder qué pasa con estos sujetos, porque en este momento no conozco a nadie personalmente que esté internado, y si me consultan a mí,
no los mando a una internación. Yo creo que el psicoanálisis está, por esto que le decía antes, por trabajar la relación que tiene con el goce y con lo real, está capacitado para solucionar esos problemas, siempre y cuando no nos manejemos con un encuadre, precisamente. Con esto quiero decir que un paciente adicto no se lo puede ver una vez por semana, como a veces uno cae en esa cuestión, ¿no? Por ahí hay que trabajar todos los días con ello. Y en esto también facilita mucho esto, este medio de trabajo. Porque yo antes le decía, vení mañana, vení mañana, vení mañana, nos vemos mañana, y a veces es un despiole poder viajar, poder arreglar todo para vernos todos los días. En cambio acá, en algún momento del día, puedo hablar con las personas que tienen un problema de este tipo. Buenas noches. Yo quiero hacer un comentario en cuanto a la cuestión de si soy afectado o no soy afectado. Yo lo que he notado es que sí hay sectores muy afectados. Los adolescentes ya no pueden estar encerrados, los trabajadores manuales, los obreros, los campesinos, también los trabajadores informales. ¿Cómo noto que ha sido afectado, o sea, al ser social y a cada individuo? Más violencia en cada uno de nosotros, por lo menos yo lo noto en mí, el sujeto, en los sectores, noto más desobediencia civil, noto más reto hacia la autoridad, noto más violencia contra la autoridad también. Por ejemplo, la carencia de alimentos, carencia y carestía de alimentos. De un día para otro subió, ahora un melón me cuesta 50 pesos. Digo, eso sí afecta. Haciendo las colas del banco, quién está tosiendo y quién no está tosiendo y quién tiene el tapabocas, hay violencia en la sociedad. Yo noto afectación, bueno, los que se pueden quedar en casa, qué bueno. Noto la carestía, también noto violencia intrafamiliar y en donde yo vivo hay mucha violencia intrafamiliar y por lo tanto ha aumentado la violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Dónde vive usted? Entonces sí noto que quedarse hay afectación. Eso es todo. ¿Dónde vive usted, doctor? Yo vivo en un pueblo en Tlayacapan, Morelos, México. Sí, me parece que... Eso es todo. Me parece que sí, que hay que todo lo que usted planteaba es verdad, son síntomas sociales que van más allá de esto, pero muchos con lo que está pasando se ven incrementados, ¿no? Y creo que también la pobreza económica que va a traer en muchos sectores también va a generar una problemática que todavía no, incluso en muchos casos no empezó a acontecer, pero que se viene para el futuro, digamos, ¿no? Sí, sí. Buenas noches a todos, gracias doctor, gracias a Ludens y los anfitriones por este espacio. A mí me hizo pensar mucho la cuestión del pesimismo, esta viñeta que nos compartiste. Recordé una cita de Walter Benjamin con relación justo al pesimismo. Bueno, se le atribuye a él, ¿no? Pero en realidad creo que viene de un grupo surrealista, a alguien surrealista se le atribuye, pero bueno. La cita dice que la organización del pesimismo es la única consigna que nos va a permitir evitar el fracaso, ¿no? Discúlpame, ¿puedes repetir? La organización. Sí, del pesimismo es la única consigna que nos impedirá fracasar. ¿Cómo lo entendés, Carla? Es que lo habla con relación a la historia, ¿no? Como este cúmulo de catástrofe por catástrofe con catástrofe, ruina sobre ruina, como decadente, ¿no? Y dice, justo ahí, lo ubico así, como ir por ahí por toda esta cuestión de las ruinas, hablando de Foucault, tal vez el discurso de la discontinuidad,
la catástrofe, ¿no? O sea, entiéndase lo que se entiende por catástrofe, crisis, escombros, decadencia, ¿no? Organizarlo, dice organizarlo, pues tal vez como lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Hablando de sobre la pandemia, sobre la contingencia, sobre la clínica psicoanalítica, sobre, no sé, o por debajo de, ¿no? También, así lo entiendo, ¿no? Como organizar el pesimismo es la consigna que nos impedirá fracasar. Entonces, pues eso es lo que comparto, que me hizo como pensar esta parte del fracaso, que habría, del pesimismo, perdón, que habría también que matizar, ¿no? El pesimismo no como antítesis únicamente de la motivación, del algo positivo, llamémosle, ¿no? También habría ahí, pensaría, y me pone a formularte esta pregunta, ¿qué se pensaría entonces por pesimismo? ¿O desde dónde tú lo piensas? Yo traigo esta frase que me permitió. Yo le preguntaría qué piensa él por pesimismo, digamos, ¿no? Porque me parece que si uno tiene una visión pesimista, en general va a fracasar. Digamos, por lo menos lo que uno ve en la experiencia personal y clínica, digamos. Si uno dice, todo va a salir mal, todo va a salir mal, todo va a salir mal, está condicionando lo que viene. Entonces, yo pienso, les decía, como que el análisis permite una salida de eso que tiene que ver con el fracaso, y es a lo que nos manda ciertas cuestiones estructurales, puntualmente lo que llamábamos superyo. El superyo está muy ligado al fracaso. Freud habló incluso de los que fracasan al triunfar, es decir, a las personas que les va bien en relación a su deseo y no lo soportan y fracasan. En algún momento yo escribí un texto que se llamaba Los que fracasan antes de triunfar. Porque lo que fracasan al triunfar son pocos, porque son pocos los que triunfan. En general, el superyo no te deja ni triunfar, te hace fracasar antes. Entonces, está muy bien pensar que uno tenga que aprender de los fracasos y de las crisis. Y eso nos enseña, y nos enseña mucho. Pero yo no apostaría al pesimismo como solución, ¿no? Sino más bien a salir de esa posición, de esa relación con el superyo, que siempre nos lleva al fracaso antes o después de que nos vaya bien, generalmente antes. Ahora, uno, por supuesto, aprende mucho más del fracaso que del éxito. Hasta ahí, porque hay un mecanismo que nosotros conocemos, que es el de la repetición, y que hace que uno tropiece siempre con la misma piedra. Ahora, si de eso, del tropezar con la misma piedra, uno saca, a partir de un análisis, creo que no hay otra posibilidad, una enseñanza, bueno, bienvenido sea la piedra, nos permitió cambiar algo. Se ha repetido mucho también durante esta pandemia, lo han repetido en las entrevistas que estoy realizando, han recordado una película comparándolo con algo de lo que está pasando, que tiene diferentes traducciones, pero una traducción fue El Día de la Marmota, no sé si ustedes la tienen presente, que era un sujeto que se levantaba cada mañana y era la misma hora en el mismo lugar. Era un periodista que había ido a cubrir con una joven lo que era el Día de la Marmota, que salía una marmota y de acuerdo a cómo salía la marmota, iba a pasar algo con el tiempo, digamos, ¿no? Es como un ritual que había en un pueblo de Estados Unidos. Y queda entrampado en el tiempo, así se llama también, atrapado en el tiempo, y se despierta y se encuentra con que es la misma hora y le está pasando lo mismo, todo el tiempo. ¿No? Es como que quedó trabado ahí, ¿no? En una especie de loop temporal, y le pasaba lo mismo. Y llega un momento que no sabe qué hacer, se empieza a suicidar para ver si volvía a despertarse al otro día a la misma hora, en el mismo lugar, y volvía a vivir lo mismo en el hotel, el alojamiento que estaba. Y la salida que él tiene, claro, repetía tanto su historia que empieza, por un lado, a enamorarse de una joven que no le llevaba el apunte, pero por otro lado empieza a conocerla, empieza a saber qué le gusta, qué no le gusta, y empieza a utilizar ese saber para conquistarla.
¿no? Y entonces, y esa es la salida que encuentra, que coincide con la salida propuesta por Freud en El malestar en la cultura, el amor, ¿no? El amor puede tener esa capacidad de tratamiento de lo que es el pesimismo, es decir, de lo que es el super yo, a partir de que uno puede analizar cómo opera y puede analizar esos fracasos. Es decir, que analizar los fracasos está bien para tomar otra posición y salir del pesimismo. No sé si a eso llamamos organización del fracaso, eso ya tendremos que preguntarle a Benjamin. Si tiene algunas reflexiones en relación a la construcción del lazo social a partir de esta cuestión de que constantemente estamos inmersos en las redes sociales, ahora mucho más que antes, digamos, y si algún efecto, digamos, en relación a esto, me parece muy importante considerar esto, puesto que todos estamos inmersos mucho más que antes en las redes sociales. A mí lo que me parece que es un acto que genera un goce y que como todo acto que genera un goce se puede volver adictivo. Entonces, yo me he encontrado por el tipo de trabajo que tengo, digamos, que es bastante intenso, con que se provoca algo ahí de esa cuestión adictiva, ¿no? Y que hace que uno esté pendiente de agarrar el teléfono en cualquier momento, cuando no es necesario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a la medida que uno se percata de esto, puede intentar separarse como aquel que empezó a tomar demasiado en la pandemia porque está en su casa, como aquel que está comiendo demasiado, como aquel que, ¿no? Que tiene que ver con procesos de ansiedad, que también, bueno, son repercusiones que me parecen lógicas de todo lo que nos está pasando, ¿no? Por todo esto que nos pasa. Hola. Hola Luis, soy de Caballito. Estamos cerca. De Buenos Aires, vecinos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos pensar el número de muertos por el coronavirus, por el COVID-19? ¿Qué incidencia tiene en la psiquis desde lo singular a lo social, ¿no? Porque evidentemente si estamos todo el tiempo emparentados con la muerte, por eso el miedo al contagio, por eso el aislamiento y la cuarentena, ¿qué incidencia ves vos, el número? Digo el número porque recién Lidia decía que en México hay 60.000 muertos. ¿60? ¿Tantos? Sí, así es, Estela. Yo soy muy malo con los números, no sé ni cuánto hay en Argentina. Me di cuenta. 5.000. Y nosotros estamos llegando a 60.000. Bueno. 60.000 en México, 5.000 en Argentina. Sí, hay que ver también la capital de México. Cuando yo estuve, la capital de México tiene la población de toda Argentina, ¿eh? Sí. Hay que ver de acuerdo también a la cantidad de habitantes, ¿no? Por eso, ¿cómo el número de muertos pega en esto? ¿Cómo lo ves vos? Porque si no pareciera, viste, nada más que, por lo menos a mí me llega el acercamiento con el paciente, está el miedo a la muerte. Hay gente que tiene miedo ante eso y personas que no, me parece. Yo he tenido ya 5 pacientes con coronavirus. Atiendo, uno estuvo con plasma, una chica embarazada de 5 meses, y era por ejemplo, en algunos casos era la preocupación antes de contraer la enfermedad, estaba absolutamente preocupada, después ya no, porque no tenía síntomas demasiado graves, digamos, ¿no? Entonces también es como repercute en eso, la idea de muerte, y después como repercute, no es lo mismo que se le haya muerto a un ser querido que no. Esto es algo lógico, digamos, y para mí, más que el número, está, por lo que te decía antes, yo soy una persona, por ejemplo, yo pensé antes que tenía un problema con las matemáticas, después me enteré que era con el tipo de matemática, pues yo soy muy malo con los números, pero me encantan las matemáticas
que enseña Jacques Lacan, por ejemplo, y doy, el mes que viene voy a estar en la Universidad de Córdoba por tercer o cuarto año dando el posgrado en el máster de la Universidad de Córdoba, una materia que se llama Elementos de Matemática y Topología en la Enseñanza de Jacques Lacan. Entonces yo tengo una cuestión que es más topológica con el mundo, que no es contable. Y eso cada uno se divide. Los que creen que tienen una mala relación con la matemática, tienen una mala relación con la matemática euclidiana, con los números, pero tienen en general una relación topológica con la vida, digamos, ¿no? Y en ese sentido, para mí que haya un muerto ya es, si hay 6.000, por supuesto que cambia, y esto tendrá, primero hay que ver las estadísticas, si son verdaderas. Yo creo que es muy difícil sacar una estadística de algo que ni sabemos a veces si uno está contagiado o no. Sí, por supuesto, de los muertos, pero también hasta eso a veces es complicado. Hay países donde se ha falseado la cantidad de muertos, por lo que me han dicho personas que están ligadas a las autoridades, digamos, ¿no? Por supuesto que a alguien que le digan, hay tal cantidad, lo puede poner en relación a la muerte de una manera diferente, ¿no? Como que hay un peligro que se incrementa, ¿no? Bueno, no es lo que me pasa por esto que les cuento. Yo soy muy malo y me olvidé seguramente mañana los números de un lado y del otro. No solamente de muertos, me olvido los números de cuándo tengo que dar la próxima clase, de cuánto cobro, de cuánto gano, de cuánto gasto. No está en mi universo simbólico determinado de esa manera la cuestión, ¿no? Creo que en eso pasa lo mismo que en todo, que es muy, muy particular. Uno puede decir, a mí me asusta mucho la cantidad de muertos que hay, y es algo lógico. ¿Cómo andas, querido? Te felicito, Bien, felicito a todos por la iniciativa y me está resultando sumamente productivo escucharte, la verdad. Gracias Te felicito de mi afecto personal. Bueno, te preguntaba por esto de la angustia, porque dividió las aguas. Acá hay mucha política. No quiero entrar mucho en eso porque los colegas mexicanos se van a perder, pero sí sobre el punto central de la cuestión de la angustia. Como que hubo muchísimos colegas que decían que no había que hablar de angustia, sino de tristeza, incertidumbre. Incluso hay asesores del gobierno, hay muy pocos asesores psicológicos, todo un debate acá si la psicología es esencial o no, pero el núcleo de la pregunta es esa: ¿qué pensás vos respecto a la angustia en estos momentos, ¿no? Un poco te referiste a la cuestión económica, de lo que perdieron el trabajo, pero una visión más general respecto a esa polémica que se armó, si es angustia o no. ¿Y por qué no lo sería, Ezequiel? Que no entiendo eso. ¿Qué te parece a vos? La polémica se desató a partir de una pregunta de una periodista de un medio por ahí que está en contra del gobierno, y se desvió toda la atención en que era una operación mediática para instalar el tema de la angustia. Y el presidente contestó medio de mala manera, y la mayoría de nuestros colegas se encolumnó detrás de esa posición, de que no era angustia. Que no era angustia. Y decían angustia tenía San Martín, que no sé qué. Sí, eso. Me parece interesante que siguen repitiendo eso la mayoría, es una gran mayoría de los colegas, incluso amigos, de que no hay que hablar de angustia, que eso es de los medios para asustar a la gente. No, yo hablaría de lo que hablan los analizantes, digamos, ¿no? Y cuando decimos que lo pone a uno en relación con la cuestión de la muerte, y eso está en relación a la angustia, digamos, generalmente, ¿no? Entonces, en los que activó eso, esas preguntas, esas cuestiones, es algo que lógicamente aparece. Lo que pasa es que caemos en lo mismo, que yo estoy intentando todo el tiempo transmitirlo de una manera que ustedes lo notarán, que si bien estoy de acuerdo, también doy clase, soy doctor en psicología social y doy clase en el doctorado en la Universidad de Jujuy, de psicoanálisis, y Freud mismo, si ustedes leen Psicología de la Masa, pone al psicoanálisis como una psicología social. Dice, el individuo siempre está en relación con otros y por lo tanto es social el psicoanálisis. Entonces me interesan los aspectos sociales, por supuesto, pero cada cuestión que hablemos,
trauma, angustia, síntomas, lo que quieran, siempre va a tener que ver con cada uno, digamos, que me parece lógico que movilice cuestiones de angustia, me parece lógico que a alguno le pueda resultar traumático, me parece lógico que para uno los síntomas que había logrado revertir estallen a veces, ¿no? Como también me parece lógico que no pase nada de esto. Eso es de acuerdo a cada caso, ¿no? ¿Qué pensás, Ezequiel? ¿Que vos lo ves como algo más de otro orden, digamos? Sí, yo creo que hay como, bueno, primero hay pocos asesores psicólogos dentro del gobierno, como que hay una mirada muy diferente de la salud mental, ¿no? Como que está dominado todo por infectólogos, por científicos, y que un poco se ha dejado de lado la mirada de un psicólogo. Y después que está muy difícil la cuestión de permitir ideas críticas a favor del bien común, como si una crítica fuera algo que desestabilizara la idea de la cuarentena, o enseguida se lleva a un extremo. Pero hubo como una reacción, algo muy reactivo en contra de los colegas que decíamos que era angustia, se nos cuestionaba, como que éramos, no sé, manejados por los tónicos o ese tipo de temas. Hay dos cosas que yo te diría. Una, si no hay personas cerca del gobierno que brinden una perspectiva en este campo, es por una decisión política. No lo sé si la hay o no, pero evidentemente es un tema político. Sobran personas que pueden hablar de este tema, porque hay muchos, en Argentina particularmente hay muchos psicoanalistas. Y después, la otra cuestión es que es verdad que seguramente hay una primacía de científicos tratando todo esto, y que nosotros sabemos que muchas veces ese discurso forcluye la dimensión subjetiva. Entonces, que no se ha tratado el tema de la angustia, me parece casi lógico a partir de eso, ¿no? Yo estoy aquí coleado. Como lugar, Alicia. Hola. Porque yo no soy psicoanalista, ¿no? Pero como se ha planteado un tema que me parece que ha teñido toda la discusión, me voy a atrever a más que, quizá, no sé si es una pregunta o un comentario que quisiera compartir con ustedes y con Luis. Hay una confusión en general, es una confusión en la que caemos materialmente todos, entre dos términos que yo creo que es importante precisar en relación especialmente a situaciones como las que estamos viviendo, que es la confusión entre el término política y partidos. Porque creo que es una distinción muy importante, especialmente porque, en mi opinión al menos, la política une. La política es una herramienta para, yo creo que es la mejor, la única, la gran herramienta que ha encontrado el mundo para resolver los problemas en paz. Cuando la política deja de funcionar, viene la guerra. En ese sentido, la política unifica, la política busca soluciones, la política es una gran creación del hombre. Los partidos dividen. En los partidos se da lo que, bueno, lo citó Luis ahora con gran precisión, el velo ideológico entra a jugar un papel esencial allí. En estas discusiones que ha habido ahora, que han sido muy interesantes, a mí me parece que es importante precisar ese papel, porque en realidad no es la política lo que lleva a estas discusiones, por ejemplo, de si la angustia existe o no, que si la cantidad de muertos genera o no. Es decir, los muertos incluso se llegan a negar. Es decir, hay casi 1 millón de muertos en el mundo. Estamos hablando de 21 millones de contagiados en el mundo, y hay gente que niega, que simplemente dice que eso es un invento. En todo caso, me parece que es muy importante para no desprestigiar la política, para valorar la política como herramienta social y como herramienta del ser humano para unificar y resolver problemas, unificar a las sociedades en la discusión,
en la discusión, en la diversidad e incluso en la contradicción y en la oposición, pero los unifica como seres humanos detrás de una herramienta esencial en la búsqueda de soluciones pacíficas en la humanidad. En ese sentido me pareció importante introducir ese detalle, es decir, confundir los partidos con la política. Los partidos hacen política, pero no son la política. Yo creo que eso es muy importante, así como el psicoanálisis es otra cosa. El psicoanálisis, hasta donde yo entiendo, y ustedes me corrigen, va caso por caso necesariamente. Ahí no hay es decir, justamente cuando el psicoanálisis logra su objetivo es porque logra de alguna manera superar las ideologías y los partidos. Muchas gracias y perdonen la intromisión. Al contrario, gracias Leonardo también por estar cerca y siempre te encuentro en muchas charlas personales o de otras personas de psicoanálisis, así que vos manejás también todos nuestros conceptos y nuestros términos, tenés una mujer que también te ha enseñado algo, seguramente. Con Leonardo hemos tenido el gusto de participar en un evento no hace mucho en Caracas, que se llamaba Deseo de Democracia. Leonardo es venezolano. Y estoy de acuerdo con vos. Uno termina a veces rechazando la política porque no le gusta el juego que se da entre los partidos y es un error porque es necesaria. A mí me lo interpretó en una oportunidad Éric Laurent. Le dije, a mí no me gusta la política. Y me dijo, con esa posición que tenés, haces más política que otros. Y es verdad. Entonces uno termina a veces por lo complicado. Y hay que pensar que la política, igual que el psicoanálisis, igual que la educación, Freud los ubica como profesiones imposibles, digamos, ¿no? Y creo que se ha complicado mucho más la política que para el psicoanálisis los tiempos que corren. Porque Lacan ha modernizado nuestra clínica para que apunte a lo real, como decíamos. Pero en una época donde el nombre del padre ha caído y donde ha caído la autoridad, es muy difícil hacer política, supongo, ¿no? Siempre este tipo de eventos a uno los lleva a leer un poco, a compartir con otros colegas, a pensar. Agradecer a los amigos, a la gente que ya conozco, con los cuales me he encontrado gratamente, porque es muy lindo que se encontraron por este medio, Marta, Leonardo, Mónica, Ezequiel, Alex, y bueno, hay algunos que van apareciendo que no se ven, no tengo en la pantalla todo, pero le quiero agradecer a todos, y a los que no conozco, bueno, es un gusto haber trabajado esta noche con ustedes. Bueno, pues no nada más agradecer la generosidad del doctor Salamone. Creo que precisamente este encuentro ha estado como entre la tentación de caer en el pesimismo y el deseo, ¿no?, que nos hace resistirnos también de ese pesimismo. Parte de eso, pues sin duda, es este encuentro. Yo creo que el pesimismo estriba precisamente en el riesgo de quedarse paralizado, de no arriesgarse. Y lo que hemos nosotros tratado de hacer con todos estos encuentros es de revelarnos a esa posibilidad de que el miedo nos paralice, de que esta relación entre pandemia, catástrofe, muerte nos deje paralizados en casa. Creo que nos hemos revelado a esto y hemos encontrado unos acompañantes excelentes que han sido los 4 psicoanalistas en este coloquio, que sin duda ha sido exitoso por el simple hecho de encontrarnos, ¿no? De encontrarnos, sin duda, este tema de lo singular, del caso por caso versus lo social, que no tendría que estar, bueno, que lo podemos probar, no está separado, no ya teóricamente, sino creo que nuestras naciones son hermanas. Por ejemplo, ya lo habíamos visto en otros espacios en el tema de los desaparecidos. Y los desaparecidos, los muertos, hemos dicho en otro momento, yo lo he insistido, la producción no de muertos, sino de cadáveres, porque no están llevando los ritos funerarios, no afectan a la familia que lo perdió, afectan al país entero. Entonces yo sí creo que, siendo muy realistas, ¿no?, en el término intermedio,
saldremos de esto con fuertes heridas que hay que encontrar la forma de subsanar, porque las heridas son así a nivel país, a nivel continente, a nivel población, y hay que ver qué efectos crea eso, cómo se genera la violencia que padecemos, ¿no? Hemos hablado mucho con el doctor Elkin de esto, de esta violencia y de esto que simbra al psicoanálisis, creo, para que el psicoanálisis aborde estas problemáticas también desde otros referentes y desde estos retos que imponen esta crisis mundial. Yo la subrayaría como una crisis mundial que va a rayar, como dicen, en lo económico y en cosas que todavía no avisoramos. Entonces, creo que hay mucho, ¿no? A mí lo que me fascina de esta forma de Salamone es que nos invita al amor, ¿no? Tampoco hay que idealizarlo, ¿no? Depende del tipo de amor. Ahí está su libro hermoso, ¿no? Que nos hace pensar sobre el amor y que luego ya lo invitaremos a que nos platique de su libro, porque yo le eché una ojeadita y está delicioso. Nos deja pensando muchas cosas. Lacan brinda otra concepción del amor que nos permite pensar algunas cuestiones de una manera muy interesante, ¿no? Sí. Y que el libro lleva ese título, El amor es vacío, es algo que plantea Lacan con respecto al amor, no es el amor que uno está acostumbrado, romántico, que uno está acostumbrado a idealizar, digamos, ¿no? Sino que es algo que permita precisamente el deseo y el goce, como decíamos. No, y sí, y eso es maravilloso, justo de la teoría lacaniana, ¿no? Que nos permite pensar las cosas de otro modo, de modos insospechados, de entrar por caminos insospechados. Entonces, pues ya lo estaremos invitando. Yo de verdad sí quiero reconocer públicamente su generosidad. Nos ha dado un gusto enorme poder compartir con ellos y pues esto ha sido un éxito y pues seguiremos encontrándonos. Gracias a todos los que nos han seguido, se los agradecemos muchísimo. Ya conocemos a más personas, ya nos vemos cada jueves y eso está genial.